Live. Dale. Buenísimo. Bueno, un segundo. Bueno, van a pensar que esto es un robo. La clase de hoy es relativamente corta en la parte de la práctica. Han visto, digamos, que la complejidad de lo que han visto en la teoría de hoy tampoco es algo demasiado grande y los ejercicios correspondientes tampoco lo son. Entonces, en vista de eso, yo aproveché para mandarles bueno, lo que les llegó el miércoles por la tarde, el- la invitación a que hagan el simulacro de parcial. ¿Está bien? Evidentemente la situación no está para que tomemos un parcial en la facultad, así que bueno, vamos a tomar el parcial a través del mismo sistema de Moodle. ¿Sí? No sé si alguno en las cursadas anteriores que han tenido el año pasado, si cómo les han tomado examen, digamos, por otro sistema, pero bueno, esto es lo que se nos ocurre a nosotros en la práctica de F2. Eh, Así que antes de arrancar con el tema de hoy, quería charlar un ratito del parcial en sí. Sí, la idea que tenemos es un parcial relativamente convencional. Pensamos que tenga 3 problemas con un plus. El extra es que con los enunciados de esos 3 problemas también van a tener el enunciado de un cuarto. Un problema que va a ser para resolver con la computadora sí o sí, y obviamente no es para resolver en el momento. Le vamos a dar un plazo de una semana para que nos entreguen ese ejercicio adicional. ¿Está bien? No sé si les quisieran preguntar algo de eso. Silencio Cuando total. decís, ¿se me escucha? Sí. Cuando decís resolver con la computadora, ¿te referís a un programa de Python, por ejemplo? Digamos, no es que vas a necesitar saber programar, prácticamente hacer correr algo, algún script, digamos, del estilo de lo que ya vimos en clase, de alguna cosa de lo que les hemos mostrado, o una pequeña modificación de lo que ya tienen, de lo que ya les hemos mostrado en clase, pero sí, puede girar en torno, digamos, pues, es lo más cómodo, ¿no? De alguno de los notebooks de Python que ya les hemos dado. Bueno, Profe, perdón. O sea, van a ser 3 del parcial más Sí, el computacional. Perfecto. en realidad sí, son 4 problemas de parcial, solo que evidentemente no te puedo exigir, digamos, que en el plazo del tiempo del parcial vas a estar también tecleando lo de la computadora. Entonces tenés una semana para entregarlo. perdón, ¿y las condiciones de aprobación del parcial ya las pensaron? Referido a Son este las mismas de cuarto. siempre. Sí, perdón. Son las usuales para los parciales, digamos. Entendemos que tiene que estar la mayor. Eh, Vos decís cada punto en particular. No, o sí, pero si este cuarto problema era un extra, si se calificaba distinto, No, es si... parte del parcial. Bien. ¿Está bien? Sí, sí. Tomás, perdón. Sí. No, eso de las condiciones de aprobación, más que nada, no sé si quizás Vicente lo pregunta por eso, porque por ejemplo en F1 teníamos que tener el primer punto hecho de los 4 puntos bien. No sé si acá también va a ser ese estilo, o va El a ser un primer punto, porcentaje total. no. Mi idea es suponete, si tengo 10 puntos para repartir en el examen, repartiré, digamos, de acuerdo a la complejidad de cada problema, pero imagínate que estuviera aquí distribuido. Serían 2,5 puntos por cada uno. Y les pondremos un puntaje de acuerdo a qué también hayan hecho cada uno de esos. Y la idea es que superen el 6, el 60%. Ah, genial, genial. ¿Está bien? El puntaje y eso es algo interno, lo manejamos nosotros. A ustedes lo que le damos es lo que siempre se da en los parciales del departamento. Aprobado, no aprobado, o sea, insuficiente, o tal vez algún invento intermedio, digamos, si vemos que le faltaba muy poquito, digamos, para remontar y después le pidamos algo condicional. ¿Se entiende? Pero los Sí, sí, parciales sí. no tienen nota numérica, son aprobado o insuficiente. Sí, se entiende. Ujú. A ver, ¿hay algo en el chat? Sí, Facundo. Nada, es un parcial, digamos, va a ser con 3 problemas para resolver dentro del tiempo del examen.
arrancando a las 5 de la tarde, dentro del horario de la cursada. ¿Está bien? Si no hago ese ejercicio, te pasa lo mismo que si no hicieras otro. Te afecta el puntaje general. Respondiendo a una pregunta de Gabriela en el chat, ¿no? De todas maneras, Gabriela, tenés oportunidad, digamos, de consultarnos, digamos, de acá tenemos bastante tiempo, casi un mes, no, pero casi un mes, de que puedes probar, digamos, los códigos que ya están en línea, de varias cosas. Así es, sí, es la fecha que figura en el cronograma. Perdón, respondo, viste cosas en línea, es Mariana, una compañera de ustedes que pregunta en el chat. ¿Alguno no? Bien, Facundo, ¿en qué horario lo tenés? Y eso tendrías que haber avisado ya hace un tiempo. Publicamos la fecha de cuándo iba a ser el parcial a principio de cuatrimestre. Digamos, para algo el Departamento de Física siempre establece las fechas de los parciales, se los presenta ya el primer día, ustedes ven el cronograma y tienen que ver si tienen compatibilidades con otras materias. Digamos, tienen que avisarnos antes. Después lo conversamos. Sí, entiendo, pero no puedo enterarme tan avanzado el cuatrimestre. Eso tienen que avisarlo cuanto antes. La fecha es la fecha. Así es, Facundo. Pero justamente para eso ponemos la fecha al principio, para que estas incompatibilidades se arreglen al principio. Vuelvo a preguntar, ¿alguno no le han tomado examen a través del Moodle? Y quisiera preguntar un poco de cómo funciona el mecanismo. Digo, antes de que ahora, este fin de semana, probablemente hagan el ensayo con ¿cómo se llama? Me olvidé la palabra. Con el simulacro. Ahí te referís a hacerlo por el campus, ¿no? O sea, en vez de que sea un PDF Exactamente. y subirlo, sino que las consignas se hacen. Claro, sí, sí, sí. A las 5 de la tarde se publica la consigna, que te la asignan, los problemas que tenés que hacer, ¿sí? Sí. Y tenés un plazo de tiempo que te lo indica el sistema para que subas tus respuestas. Perdón, Víctor, el parcial es el 21, ¿no es cierto?, de este mes. 21 el mes ¿Qué que hay? viene. ¿De julio? No, el mes ¿No? que viene, en mayo. Es Estamos en cierto. abril aún. Estamos en abril, sí, está bien. Bueno, justamente, para quienes no han tenido la experiencia, particularmente para ustedes, es que está pensado el simulacro, ¿sí? El simulacro ya, como han leído, digamos, es un ejercicio, digamos, es uno de la guía, así que probablemente ya lo tengan hecho, y van a probar todo el mecanismo de cómo van a tener que subir esos 3 ejercicios. Por eso tienen, se los puse ahora para que tengamos bastante tiempo antes del parcial para ver cualquier problema que hayan tenido, y además, justamente como les decía, como la clase de hoy es bastante liviano, no se los va a superponer, digamos, con ejercicios demasiado largos para hacer, así que le pueden dedicar el tiempo que necesiten. ¿Está bien? Tómenlo, digamos, traten de hacerlo a conciencia, digamos, es decir, simplemente no reenvíen si pueden una hoja en blanco, digamos, pruébense, digamos, el tema de, bueno,
cuando aparezca un enunciado, sí, ustedes pueden, bajo el tiempo establecido en la computadora, pueden hacer todo el proceso de resolver el ejercicio, si que no lo tienen hecho, y cargarlo en el sistema. ¿Está bien? Nosotros prometemos mirarlo, lo que ustedes hicieran, así en todo caso, entre comillas, se los corregimos. No es una calificación, no lo tenemos en cuenta para nada, digamos, el tema de aprobación y la materia por el estilo, pero nos fijamos si está bien hecho y les comentamos cualquier cosa, cualquier inconveniente que encontremos en su resolución. Tengo que Víctor, bajar. una consulta. Perdón. Sí, Yo quería preguntar por el parcial, los 3 ejercicios que vamos a tener que hacer escritos. A nivel desarrollo, hay muchas herramientas que tenemos con Python que nos estuvieron Es que- dando. sí, como te mandé en el texto del simulacro, vos podés hacerlo por escrito en papel o podés mandarlo en un iPad resuelto. Ok, no, pero yo lo que decía es, no sé, queremos hacer algunas, no, por ahí no plantear todo el ejercicio con Python, sea algunas cuestiones más cuentosas y eso, si podíamos hacerlas por Python y poner directamente el resultado en el desarrollo escrito. Esa era mi pregunta. No, a ver, lo primordial que uno ve no es el resultado, sino cómo desarrollan ustedes las cosas, la Nada, pero resolución. bueno, por ejemplo, cuestiones de autovalores, matrices, cosas puntuales, no sé, la derivada de un potencial, cuentas que son cuentas que en el Sí. Python las resuelven en 2 segundos, si las podemos Ujú. poner, o sea, hacerlas por Python y ponerlas directamente salteando pasos para no perder tiempo en cosas que por ahí las Sí, sí, resuelvo sí. del Python. Digamos, es la idea que no se pierda tiempo, no es más que usar la calculadora. El tema es que lo que vos hagas por Python lo quiero ver exactamente, lo quiero ver en tu desarrollo. Si después, si digamos, lo tuyo es primordialmente hecho en papel y te apoyas en el Python, bueno, obtener capturas de pantalla o lo que sea y adosarlo a lo que mandes en papel, pero tiene que estar Ah, en el perfecto, desarrollo. perfecto. ¿Está bien? Genial, Vos hacé tu collage como quieras. ¿Está bien? genial, genial. Yo creo, digamos, y esto lo pueden ensayar, yo creo que se puede ser más prolijo y ordenado haciendo todo en el notebook, pero es cuestión de ustedes cómo quieran armar el producto final. Por favor, tengo que bajar el Model para hacer eso. No tienen que bajar nada, tienen que utilizar el colaboratorio como vienen haciendo, o sospecho que vienen haciendo para hacer algunos ejercicios copiando lo que le damos en la guía, lo que le damos en clase. Para el cuarto problema seguramente van a necesitar utilizarlo, salvo que este, lo quieran hacer con otra cosa, pero va a tener algo de cálculo con la computadora. Pueden hacerlo con el colaboratorio, o si tienen ustedes algo instalado, pero tienen que tener la capacidad de correrlo y haberlo ensayado hasta esta altura. ¿Alguna consulta? No hay básicamente tiempo extra, digamos, se da un tiempo perentorio, digamos, para subir las cosas, pero imagínate que es el tiempo que necesitas simplemente para sacar una foto y enviarlo. Van a ser 10 minutos, 15, no más. De hecho, es una de las cosas que tenés que probarte ahora con el... ¿Por qué sigo olvidando la palabra? Con el simulacro. ¿Cuánto tiempo te lleva a hacer eso? Que no debiera ser gran cosa. Les sugería, y ustedes también lo vieron ahí en el texto de cuando presenté el simulacro, un par de aplicaciones de estas que se llaman de escáner con el celular, digamos, que tratan de mejorar un poco la foto de lo que obtengan, si es algo que están sacando una foto de papel, para que se vea mejor presentado en la pantalla. Porque entiéndanos de nuestro lado, cosa que no podemos leer es cosa que no podemos evaluar. No podemos asumir que tienen hecho cosas que no vemos. Tienen que verificar cuando estén enviando algo, digamos, que se vea exactamente lo que quieren mostrar. Sí, es parte de lo que tienen que probar ahora con el simulacro. ¿Puedo agregar algo? Sí, Pablo. Prueben, o sea, más allá del simulacro, por experiencia, tómense un rato para agarrar una hoja cualquiera, sacarle todas las fotos que necesiten para asegurarse que la letra queda bien, que la calidad queda bien, que si usan lápiz, que no, el flash, por ejemplo, no haga que sea ilegible, que les quede encuadrado el texto, ¿ok? Todas esas cosas que en el momento que lo entregaste, después te das cuenta que te salió mal y ya fue. Todo lo que se les ocurra, tómense
un rato antes del examen a conciencia para verificar eso, charlenlo entre ustedes, probé esto, tuve este problema, porque el día del examen no va a haber segunda oportunidad, digamos. Una vez que lo suben, y esto es una complicación extra debido a la pandemia, o sea, en un examen convencional no lo íbamos a tener. Así que por experiencia de todo el año pasado, tómenselo en serio y denle bola para no tener este problema. Nada, eso. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta con respecto al próximo parcial, largamos con lo de hoy, que como les digo es cortito. ¿Están de acuerdo? Vale. Dale. Entonces, les comparto mi pantalla. Ups, la música que escucho. Un segundito. Bueno, a ver, esto vamos a minimizarlo para que no moleste. Y contamos. Bueno, gente, hoy con Diana han visto temas, digamos, sí, vamos a, en la guía del tema de hoy, vamos a aplicarlo y vamos a la propagación de medios no dispersivos. ¿Está bien? Un pequeño repaso de las cosas de teoría, digamos, que son fundamentales para seguir esto. ¿Está bien? La velocidad de fase es cuando ustedes perturban el medio, ¿sí? Sea la cuerda, el gas o lo que fuere, digamos, en alguna frecuencia, ¿sí? En él se propagan ondas con cierta longitud de onda. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. En un periodo de esa frecuencia, ¿sí? Esa onda se desplazó justamente la longitud de onda, ¿sí? Si se está propagando, por así decirlo. ¿Está bien? Se dice que la relación, digamos, de la velocidad en la que se propaga es lo que se llama la velocidad de fase. ¿Está bien? Es esa longitud de onda en ese periodo. ¿Está bien? Cualquiera de esos puntos en esa onda, por ejemplo, un máximo, digamos, o una cresta, digamos, se desplaza con tal velocidad. ¿Está bien? Como la relación entre el número de onda y la longitud de onda es esta, ¿está bien? Usualmente la velocidad de fase se escribe de esta forma y no de esta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Está bien. La frecuencia y el periodo es algo, digamos, inherente, digamos, que uno establece externamente del sistema. Ustedes vieron de que diferentes sistemas tienen diferentes relaciones de dispersión entre omega y k. Eso hace que la velocidad de fase varía en función a cómo varía acá para diferentes frecuencias, ¿está bien? Pero cuando hay diferentes sistemas enlazados, eso lo van a ver en problemas, digamos, donde, bueno, o lo vieron por ahí en lo de problemas que vieron en la clase pasada con lo que les contó Fabricio, de transmisión y reflexión, ¿sí? La frecuencia que se está propagando es la misma en todos los medios en que vaya pasando. Lo que va cambiando es la longitud de onda en cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Perfecto. Entonces, siguiendo con el mini repaso, es muy corto. ¿Está bien? En la práctica, digamos, realmente perturbar con una frecuencia pura es tecnológicamente muy difícil. Sí, aún inclusive los mejores láseres, digamos, de cavidades muy largas, digamos, emiten una pequeña banda de longitud de frecuencia, sí, pero sigue siendo una pequeña banda, un pequeño intervalo. También se puede hacer lo más corto posible, haciendo maravillas tecnológicas, pero generar una frecuencia pura es imposible. ¿Está bien? ¿Sí? Después vamos a ver un poco, digamos, relacionado a lo que vieron de serie de Fourier, cuando Diana les cuenta en las próximas clases más de transformada de Fourier, por qué uno necesitaría un espacio infinito realmente para definir una frecuencia pura. Entonces, y como no tenemos nada tecnológicamente que sea infinito, eso no se puede. ¿Está bien? Entonces, siempre están interactuando varias frecuencias, ¿sí? Y ustedes hoy con Diana han visto de que por lo menos cuando interactúan dos, ya se produce una modulación de las amplitudes, algo como el dibujo que aparece acá abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Donde, por ejemplo, aparece una frecuencia, digamos, que serían estas crestas y valles que se van aplacando, digamos, que se propaga con su velocidad de fase, ¿está bien? Modulada por otra, ¿sí? Que forma una especie de
¿cómo les digo? Modulaciones. Ya después van a ver un nombre más práctico con esto, pero no sé si hoy lo vieron con Diana, así que lo dejo para que lo vean con ella con más clases, ¿está bien? En las próximas clases. Pero el punto es de que la velocidad de fase, que es cómo se mueve en función de esto, una frecuencia, digamos, que tenemos de referencia, no tiene por qué ser cómo se mueve este conjunto, digamos, modulado. ¿Está bien? Conjunto modulado se mueve en algo que se llama la velocidad de grupo. Y estas cosas probablemente no sean iguales, ya que las relaciones de dispersión en la realidad no suelen ser lineales. ¿Está bien? ¿Hasta acá algo nuevo para ustedes? Supone que no, que es lo que vieron hoy. ¿Seguimos? Sí, sí. Sí, sí. Bárbaro. Entonces, ¿qué pasa en un medio no dispersivo? ¿Está bien? Que es el tema de la clase de hoy. Esa perturbación que le decíamos que era ese conjunto de diferentes frecuencias, ¿está bien? Usualmente, como decimos, no es una única frecuencia, ¿sí? Es un pequeño espectro bastante comprimido, ¿está bien? Pero si en ese rango de frecuencias, ¿está bien? Que necesitamos para describir esto, esta cosa modulada, la variación que presenta la velocidad de fase es muy corta, uno puede tomar como una especie de valor promedio de eso y decir, bueno, esa es la velocidad de grupo, ¿sí? Este puntito y el verde y el rojo se estarían moviendo a la par. ¿Está bien? Ustedes creo que han jugado con Diana hoy, con un applet, digamos, han cambiado, por ejemplo, las relaciones de dispersión en un medio, metido dos frecuencias, y habrán visto, por ejemplo, que se pueden lograr cosas muy locas. Por ejemplo, que la velocidad de fase vaya en un sentido y la velocidad de grupo vaya en el otro. ¿Está bien? Bueno, también justamente con estas aproximaciones, digamos, hay medios, digamos, donde la relación de dispersión se hace lineal, donde esto se puede cumplir fácilmente. ¿Está bien? De hecho, en la cuerda, si no tenemos en cuenta las fuerzas de tensión, ¿sí? Lo que daría la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? En la ecuación de ondas clásicas, la velocidad de fase es la velocidad de grupo. ¿Sí? ¿Esto lo vieron hoy así con ella? Sí. Bueno, silencio total. Entonces, volviendo a la guía. Los problemas que les presenta son de alguna perturbación con alguna forma extraña, ¿sí? Y le dice, por ejemplo, que o ya se está perturbando en un sentido, como en este problema 1 que se lo voy a resolver, o que aparece una perturbación, y ustedes como saben, a primeras, si aparece una cierta perturbación, eso es el equivalente de que aparezca una onda propagante a derecha y izquierda. ¿Sí? Es como el equivalente de cuando teníamos, ¿se acuerdan? Una onda estacionaria, ¿sí? Que se partía en dos propagantes a izquierda y derecha. Acá va a ser equivalente. Una perturbación de por sí no tiene por qué irse a la derecha o a izquierda, no tiene preferencia, ¿sí? Entonces, salvo que le digan lo contrario, digamos, se va a repartir por igual esa perturbación en una suma en cosas que va o izquierda o derecha. ¿Está bien? Y eso mismo les presenta en otros ejercicios. Por ejemplo, acá una perturbación en gases. ¿Está bien? Entonces, dejándoles los ejercicios 2, 3 y 4 para ustedes, paso a presentarles el primero. ¿Sí? En este les dice que hay una perturbación que mirándolo a tiempo cero tiene esta forma. ¿Sí? Es como este dientito, que va entre 1 y 3 metros, y que visto ese mismo sistema 4 segundos más tarde, se ve que el dientito se desplazó rígidamente. ¿Ven? Simplemente sumó 2 metros a su posición. ¿Está bien? Se está propagando en sentido derecho. ¿Vamos hasta acá? Sí, sí. Genial. Entonces, les muestro mi resolución. Acá les repito el enunciado, y me pregunto, bueno, ¿qué le pasa a esta perturbación? ¿Sí? Este diente, si ustedes lo quisieran percibir o quisieran describir con las herramientas que conocemos, tendríamos que desarmarlo en una serie de Fourier, ¿sí? Para conocer, digamos, qué componentes de amplitudes tenemos que sumar, eso en la base de funciones trigonométricas, para decir, bueno, la suma de todo eso me va a describir de esta forma. Cada una de esas funciones va a tener su frecuencia correspondiente. ¿Está bien? Pero si va a suceder esto, donde vemos que esto se propaga a derecha, sabemos cómo hay que escribirlo, digamos, cada uno de esos cosenos o senos, qué tiene que haber en el argumento, eso vamos a volver un poco después, para que efectivamente, a medida que pase el tiempo, vemos que las X se vayan hacia la derecha. ¿Está bien? Si por ejemplo esa serie de Fourier estuviera escrita en términos de cosenos, sería de este estilo.
¿Se acuerdan que para algo que se propaga hacia la derecha, ¿sí? O en sentido positivo, el signo es opuesto entre la frecuencia y el término que va con la frecuencia, o el tiempo, y el término que va con las posiciones? ¿Se acuerdan de eso cuando vieron ondas propagantes? Justo Sí, lo sí. repasamos con Diana, sí. Ah, genial. Buenísimo. Entonces, en este problema es claro, digamos, que esto se propaga a derecha. Y por eso pongo Sampo este signo negativo entre un término y el otro. ¿Está bien? Ahora bien, como este medio es no dispersivo, o lo asumimos como tal, ¿sí? Hay una única dispersión para todas las frecuencias, digamos, que me describían este paquete. ¿Sí? Todas estas amplitudes en un espectro de Fourier. ¿Sí? Todas esas frecuencias que estén en ese espectro de Fourier, con todas sus amplitudes, todas se mueven con la misma velocidad de fase. ¿Está bien? Esa modulación que tiene esa forma extraña de diente se mueve, ¿sí? Acuérdense, con la velocidad de grupo, pero acá en este medio, al ser no dispersivo, asumimos que esa velocidad de grupo coincide con la de fase. ¿Ok? Entonces, hago simplemente una agrupación, saco la frecuencia esta de factor común, ¿está bien? Y después meto, o sustituyo, digamos, ¿se acuerdan la relación de lo que era la velocidad de fase, que era omega dividido k? Me queda acá. ¿Lo ven todos? Sí, sí. Perfecto. Sí. Entonces, toda esta phi, digamos, recuerden, cada una de la suma de todas estas es lo que me va a dar ese diente, ¿sí? Todas se desplazan con idéntica velocidad, ¿sí? Todos estos armónicos se desplazan rígidamente. ¿Vamos? Ahora bien, si todos se desplazan rígidamente, nos podemos ahorrar el trabajo de agarrar la serie Fourier, sacar cada uno de estos, y encontrar una forma matemática de escribir esa perturbación que se desplace con esta velocidad. ¿Está bien? En esta guía no van a hacer serie de Fourier. Eso queda para la próxima clase, y ni siquiera va a ser serie, va a tener otro nombre. ¿Está bien? Pero lo van a ver con Diana. ¿Sí? Vuelvo al enunciado. ¿Sí? Tengo que describir esto matemáticamente de alguna manera. ¿Sí? Vemos que es esta función, que es una pendiente positiva, si es una función lineal, que va entre 1 y 3. Como está expresada entre 1 y 3 metros, yo lo puedo escribir esto como una función partida. ¿Está bien? Donde vale 0 en cualquier otro lado. ¿Está bien? Y tiene esta pendiente, que es muy fácil de obtener, ¿no? Si esto es 1 centímetro, ¿sí? La trepada es 1 centímetro y lo que se desplaza es 3 menos 1 metro. Eso es la pendiente. ¿Está bien? La ordenada del origen, creo que ustedes saben funciones lineales y se obtiene de esto. ¿Está bien? Me termina quedando esta expresión. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Buenísimo. Entonces, me queda esta función lineal que vale en este lugar. Ahora bien, después vimos en un enunciado que esto se desplaza en el tiempo. ¿Está bien? A los 4 segundos lo vemos acá a la derecha. ¿Sí? Una de las cosas que pide el enunciado es que calculemos la velocidad de fase. ¿Sí? Como dijimos, la velocidad de grupo es la velocidad de fase, la velocidad en que se está desplazando esto, todo este conjunto de frecuencias, ¿sí? Es la misma que nos están preguntando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente ver con qué velocidad se movió esto. Por ejemplo, veo que este punto, ¿sí? En donde arranca el diente, donde empieza a separarse, donde empieza a haber una perturbación, se movió entre 1 metro a 3 metros. ¿Está bien? ¿En qué? En ese tiempo de 4 centímetros, en 4 segundos. Ergo, la velocidad de fase es medio metro por segundo. ¿Está bien? Sí. Me siento un poco culpable de andar contándoles estas cosas a esta altura, pero bueno, suena medio básico y de hecho esto es medio básico. Toda esta guía es bastante sencilla. ¿Sí? Entonces, así como describimos cada una de las componentes, ¿sí? Como una función trigonométrica, ¿sí? Y que se propaga con los valores positivos, el argumento que tenían era así. ¿Se acuerdan que tenía que tener ese signo negativo para que esto se propague a derecha? ¿Está bien? Acá les cuento un jueguito tonto, digamos, que puedo sacar la velocidad, digamos, como factor, lo puedo reescribir, total, no nos molestan en paréntesis. ¿Está bien? Y hago unos cambios tontos, digamos, de decir, como el coseno es lo mismo, digamos, positivo o negativo, el signo cambiarlo para escribir lo que aparezca x menos t por b. ¿Está bien? Que es una forma más usual que uno suele ver, bueno, para algo que se propaga a derecha.
¿Está bien? ¿Qué hago con esta relación? Bueno, donde antes tenía x, ahora voy a tener ese x menos b de fase por t. ¿Está bien? Pero eso no solamente me va a cambiar la función en sí, sino que yo también tengo que actualizar los límites. ¿Se acuerdan que esto antes estaba entre 1 y 3 metros? ¿Está bien? Ahora esos límites también se van a mover con la velocidad de fase. ¿Lo ven? Sí, sí. Perfecto. Entonces, jugando con todas esas cosas, metiendo y distribuyendo, me queda esta función de acá, donde aparece el tiempo, ¿sí? Porque efectivamente yo quiero que esto se vaya desplazando, ¿sí? Vamos. Sí, sí. Bueno, hay una forma de escribir esto en una única función, para no tener una función partida, que es aprovechando lo que se llama la función escalón de Heaviside, que es una función medio inventada, digamos, donde vale 1 cuando esto de acá es positivo y 0 cuando este argumento es negativo. ¿Está bien? Usualmente se escribe como teta de x, entonces vale 1 para los números positivos, 0 para los negativos. ¿Siguen la idea? Sí, ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para prender en este punto, en la izquierda, y después le voy a usar restando esta función para apagar una vez que supere el límite a la derecha. ¿Se entiende? Multiplicando con esas funciones que se prenden acá a la izquierda y acá a la derecha, todo esto de acá puedo escribir todo esto en una sola línea. ¿Está bien? Acá está expresada el límite a la izquierda, ¿sí? Arrancando en 1 metro, y acá el límite a la derecha arrancando en los 3 metros. ¿Se acuerdan cómo estaba la condición inicial en 1 y 3? Para tiempo cero me pone estos límites. X, esto solamente va a ser positivo cuando x supere 3, y esto solamente va a ser positivo cuando x supere al 1. ¿Está bien? Esto me prende porque es positivo y esto me resta. O sea, paso el 1, se prende esto, me multiplico un 1 por todo esto. Cuando supero el 3, esto me resta ese 1 y termina haciéndome todo esto 0. O sea, cumpliendo con esta condición acá. ¿Está bien? no, Sí, sí. perdón, ¿podemos ir de vuelta con eso? Sí, por supuesto. Esa última parte. Sí, ya sé. Esta función de escalón de Heaviside es 1 cuando este argumento es positivo. ¿Está bien? Sí, eso sí. Imagínate que vamos primero para tiempo cero para que esto quede más claro. Vamos barriendo las x desde el 0 en adelante. ¿Sí? 0, 0,2, 0,5, todos esos valores, todo esto sigue siendo menor que 1. Sigue siendo menor que 0, ¿está bien? Entonces, este término de acá vale 0. Y este todavía más, porque esto es más negativo todavía. Recién cuando x supere al 1, esto se convierte en un 1. Cuando x supera 1 metro, quiero decir, acá disculpen que no están las unidades, están todas las unidades bases del sistema internacional, ¿sí? Estos tiempos están en segundos, estos x están en metros. Cuando x supera 1 metro, esta función de escalón se convierte en un 1. ¿Sí? Y 1 multiplicado esto de acá. ¿Está bien? Esa función lineal que me describía el dientecito. Ah, me olvidé que estábamos multiplicando por lo de arriba. Claro. Está bien. ¿Ves el paréntesis? Sí, Genial. sí. Bueno, entre 1 metro, 1,2, 1,5, 2 metros, 2,5 metros, está todo bien. Pero cuando llego al 3, esto de acá deja de ser negativo, este argumento. Entonces esto, que hasta entonces era 0, ahora pasa a ser un 1. Pero como tiene un signo negativo, este menos 1 cancela este más 1 de acá. Y entonces todo este paréntesis se hace 0, pasado los 3 metros. ¿Está bien? Y me mata la función, que es lo que tiene que pasar para los x pasados los 3 metros. Ok, ¿Está sí, bien? ahora sí. Perfecto. Bueno, a eso agreguen el tiempo, y esto nos va corriendo la ventana temporalmente en la que vale esta función. ¿Está bien?
O sea, el tiempo ahí, digamos, solo te sirve para correr la función en el tiempo. Digo, porque o sea, me confunde que esté dentro del argumento, por eso. Sí, porque, a ver, es el argumento de estas ventanas. ¿Te acuerdas que yo te decía, los límites se van corriendo con la velocidad de fase? Sí, sí, sí. Y eso es, por eso es que está acá. Ok. Esto es, el argumento de esto es x menos 1 metro menos 0,5 metros sobre segundos. Por t, obviamente, ¿no? El argumento de esto es x menos 3 metros menos 0,5 metros sobre segundos por t. Ah, sí, 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 sí. ¿Está bien? Entonces, en una sola línea, en una sola función, no en esta cosa que es una función partida, que matemáticamente es una cosa medio complicada, tenemos algo para, si quieren, graficar qué le pasa a esto. Lo pongo a prueba justamente en t igual a 0 segundos. ¿Está bien? Y recuperamos lo que esperamos, algo que funciona en la ventana entre 1 metro y 3 metros. ¿Sí? Y me dibuja esto, que es efectivamente lo que dice, lo que muestra el enunciado, ¿no? Algo que arranca en 1 metro, el diente termina en los 3, y su amplitud máxima es de 1 centímetro. ¿Estás bien? Si lo grafico a Sí, los sí. 4 segundos, tendría que tener el diente entre los 3 y los 5 metros, que es lo que me dice el enunciado. Y para un tiempo posterior esto sigue propagándose a la derecha y así infinitamente. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Y el problema es eso, no hay más. Si vemos el enunciado, le pedía simplemente determinar la velocidad de fase y escribir una función que valga para todo tiempo de la perturbación. Y eso hicimos. La función. Con la función escalar tenemos una única función, esto tendría que ser el otro psi, no phi, perdonen, que vale para todo tiempo, que me describe la perturbación. ¿Está bien? Entonces con esto cerramos el primer problema. El segundo, como les decía, aparece, les dice que la perturbación que ustedes ven en tiempo cero es este dibujo. ¿Está bien? Pero no le está diciendo que es una perturbación que se está desplazando a la derecha. Es simplemente está ahí. Y como les comentaba, sin información adicional tenemos que suponer que eso es una combinación de dos que se están propagando a izquierda y a derecha. ¿Está bien? Es usual, no es obligatorio, pero es usual que le asignen, digamos, la mitad de la amplitud a cada una. ¿Está bien? No hay razón para presuponer que es así. ¿Sí? Cualquier distribución de las amplitudes va a generar una perturbación que en tiempo cero va a tener esta forma. ¿Está bien? Pero le sugiero, digamos, por una cuestión de simetría, digamos que por cada una de estas tengo un máximo de perturbación de medio centímetro. ¿Cómo se obtienen? Se obtienen de la misma manera que vimos en la práctica hace 2 clases. ¿Recuerdan? Cuando vimos ondas estacionarias y ondas propagantes. Sí, sí. Perfecto. Entonces, nada, gente, les queda el ejercicio 2, el 3 y el 4, que son de la misma estirpe. Siguiendo con la guía, aparecen estos problemas, que son más de repaso de teoría. Digamos, de entender o tener un pequeño, ¿cómo se dice? Intuición de qué es la velocidad de la fase y la velocidad de grupo en sistemas de verdad. ¿Está bien? Esto está relacionado que vieron hoy con Diana, lo pueden hacer. ¿Está bien? No me meto. Pregúntenos cualquier cosa. Y esto por ahí está interesante, digamos, que lo discutamos ahora entre todos. ¿Sí? ¿Qué dice el enunciado? ¿Cuál de estos métodos determina la velocidad y cuál de la velocidad de fase y cuál la de grupo? Tratemos de recordar la diferencia. La velocidad de fase es la velocidad en que se desplaza una armónica única, una pura, ¿sí? Una única frecuencia. ¿Está bien? Y le dije que tecnológicamente eso es muy complicado de lograr. ¿Sí?
como el caso ideal está muy bien en papel, pero en la realidad prácticamente no existe. ¿Está bien? Y con la de grupo, yo les decía, por ejemplo, de que uno puede perturbar el sistema, digamos, tal vez muy corto de tiempo, lo que ustedes quieren, digamos, pero siempre van a tener una pequeña distribución de frecuencia, un pequeño intervalo de frecuencia formando esa modulación. Y eso es lo que se va a propagar. ¿Está bien? Entonces, bueno, nada, para discutir entre todos, a ver, la primera opción, golpear las manos y determinar el tiempo que transcurre entre el aplauso y el eco que me devuelve un reflector ubicado a cierta distancia. ¿Cuál es la velocidad involucrada? ¿Cuál creen? Desfase. Bien, ¿por qué decís, Matías? Porque no tenía, como se decía, no era, no sé, no me sale, no había dispersión, puede ser, en medio. Bien. La velocidad es fácil, la de grupo, ¿sí? Eso pasaba en los medios no dispersivos. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Eso presupone entonces que nos estamos moviendo en un medio no dispersivo. ¿Cuál sería el medio en particular? ¿Y el aire? El aire. Ujú. Está bien. Bien. No sé si vimos la relación de dispersión para el aire. ¿Alguien sabe qué cosas hicimos toda una serie de aproximaciones, ¿no? Para eso. Para calcular cuál era la velocidad. ¿Se acuerdan la velocidad de... Ahora sabemos que es la de fase en el aire. ¿Se acuerdan? Sí, era raíz del factor de compresibilidad por Ujú. la presión cero sobre la densidad en el equilibrio por K, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, esa sería la velocidad que se propaga efectivamente una única frecuencia que vos generes con tu aplauso. ¿Estamos de acuerdo entonces? Siempre y cuando se respeten todas las aproximaciones que hicimos ahí, que es por ahí una cosa que tenemos que olvidar. Ese factor de compresibilidad asumía esa relación, digamos, que había entre el Cp y el Cv de un gas, ¿cómo? Adiabático. Eso era el proceso adiabático. Una cosa termodinámica, un proceso adiabático es que mientras sucede no se transfiere calor. Pero el gas, ¿cómo era? Diatómico. Diatómico, ¿sí? Esos valores de Cp y Cv después van a ver, está relacionado a cuántos grados de libertad tienen esas moléculas. ¿Sí? Cuando vean mecánica estadística. ¿Y cuáles son el gas diatómico, digamos, que estamos representando en el aire? Nitrógeno y oxígeno, supongo. Perfecto, ¿sí? Entre los dos conforman, si mal no me fallan los números, casi 98 o 98 y pico por ciento del aire con cierta condición. ¿Cómo está ese aire? Para que sea el 98% ese gas. Hay un gas que está faltando en la mezcla, que sí es muy usual en el aire convencional. Dióxido, no sé. No, pero el dióxido de carbono es poca cosa. Helio. Mucho cosa? menos. No, eso no creo. Mucho menos. Hay un gas en la mezcla atmosférica que nos estamos olvidando cuando decimos que es nitrógeno y oxígeno. Vapor de agua. Exactamente. Y esa es una molécula que no es diatómica, ¿verdad? Efectivamente. No. Para algo Y de hecho servíamos es, los de digamos, atmósfera al final. Exactamente. De hecho, la humedad a veces se pone bastante heavy, ¿sí? Hay valores de humedad bastante altos, ¿sí? No se confundan cuando dicen 90 y pico por ciento, no quiere decir que del aire el 90% tiene ese peso. Es una relación con algo que se llama temperatura de rocío, otras cosas que después van a ver, espero, en algún momento. Pero tiene una participación importante esa molécula en el aire que trabajamos convencionalmente. Esa cuenta, esa raíz que me dieron recién, es asumiendo un aire totalmente deshidratado. ¿Está bien? Que es un caso un poquito extraño. ¿Está bien? Ok. Y ya eso ahí mete un par de desbarajustes. ¿Está bien? Pero todo esto es medio un bla bla. Porque en realidad hay un argumento más fuerte todavía para decir que es velocidad de fase o velocidad de grupo la que acá se está metiendo en el medio.
Ya de por sí te digo que, digamos, meter una composición más realista del aire complica la relación de dispersión, pero ya no es solo ese el problema. Recordamos originalmente cómo generamos estas ondas de sonido. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué dice el enunciado? Que aplaudimos, ¿no? Aplaudimos, exactamente. ¿Y vos creés que cuando aplaudís estás generando, por ejemplo, aplaudan fuerte o aplaudan poquito? O aplaudan con la parte de abajo o la parte de arriba. ¿Los tonos que escuchan son iguales? No, no son iguales. No. Si los tonos son distintos, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es distinto cada vez? Si algo La suena amplitud, ¿o distinto. no? No son amplitudes porque La fuerte o frecuencia. débil. La frecuencia, exactamente. frecuencia. Estás generando distintas frecuencias en cada momento. Y es claro, digamos, que vos no estás haciendo algo puntual. Vos estás tocando varios lugares de la mano a la vez y es evidente que estás generando esas distintas frecuencias todas juntas cuando aplaudís. Entonces estás generando un cierto intervalo de frecuencia, no estás generando una frecuencia única. Ni por asomo. ¿Está bien? Y si la frecuencia no es única, ¿qué tenemos entonces? Tenemos un conjunto modulado. Entonces es velocidad de grupo. Exactamente, se desplaza todo eso con una velocidad de grupo. ¿Está? Uno puede hacer todas las aproximaciones, por ejemplo, suponer aire deshidratado, etcétera, etcétera, y decir que uno fue muy bueno generando un tono particular, y decir, bueno, lo aproximo para decir, bueno, se está moviendo en un medio que es no dispersivo y que además estoy generando una frecuencia única. Pero son demasiadas aproximaciones. Lo más probable o lo más perdón. sincero es decir que acá lo que está en juego es la velocidad de grupo. Sí, perdón, interrumpí a alguien. No, pero preguntas. Aunque yo genere más de una frecuencia, por ahí lo entendí mal de la clase, pero si yo estoy en un medio no dispersivo, por más que yo genere más de una frecuencia, la velocidad de propagación de todas estas frecuencias va a ser la misma. Entonces, Exactamente. en principio, no debería haber velocidad. O sea, entiendo que debería haber todas las mismas por ser el medio no dispersivo. Si el medio es no dispersivo, pero yo te di toda una Claro, sí, perorata, sí, digamos, lógico. por la composición del aire para decirte, ojo con esa aproximación. ¿Está O sea, bien? en definitiva, la velocidad de fase es análoga a la velocidad de propagación de una frecuencia pura, si queremos. Y la velocidad la de grupo es relativa a la combinación de estas muchas frecuencias en un medio dispersivo. Exacto, Santiago. Así es. Esa es la idea que se tiene que llevar de hoy. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, genial. Bueno, yo creo que, digamos, si quieren podemos discutir los otros tres. No sé si están interesados. Vamos a darle para adelante. En total, no tienen por qué hacerlo ustedes solos. ¿Está bien? El siguiente está relacionado a un experimento que ya se lo comentó Fabricio el martes pasado. ¿Se acuerdan del tubo? El tubo aburrido, el que no era de fuego, lamentablemente. Sí, el que tenía las pelotitas del... No me acuerdo de qué era. De poliestireno, o sea, no tengo ni idea. Ujú. Pero sí, justamente, entonces, un experimento que van a hacer seguramente cuando hagan laboratorio 2, espero que puedan hacer en algún momento allá, en la facultad, es esto, es meter una onda de sonido en un tubo, ¿sí? Y ponerlo a resonar. ¿Qué es resonar? Que justo coincida una de las frecuencias con la que uno excita, ¿está bien? Que haga, digamos, que entre una longitud de onda exacta, digamos, con la longitud, un múltiplo, o un submúltiplo de ella, en realidad, con la longitud del tubo. ¿Está bien? De alguna manera es como que están generando una onda estacionaria. Entonces, cada vez que va y vuelve la onda propagante correspondiente, ustedes le dan un empujoncito más para aumentarle la amplitud. En otras palabras, el parlante está empujando en el mismo sentido, al mismo tiempo, digamos, cuando vuelve la onda reflejada del otro lado con lo mismo. Entonces levanta bastante la amplitud del sonido ahí adentro. ¿Se entiende? Como que están sumando
una onda, con otra onda, con otra onda, con otra onda, de las que va alargando sucesivamente el parlante. ¿Está? El parlante está por afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo, perdón, Fidel? El parlante está por afuera, ¿no es cierto? El parlante está en un extremo del tubo, sí, pero empujando el aire adentro, ¿no? Está fuera del tubo. En la puerta, en la entrada, por así decirlo, en un extremo del tubo. ¿Está bien? Entonces, comparándolo con el experimento de la mano, las dos pruebas de rigor, ¿estamos generando una frecuencia pura y el medio es no dispersivo? El medio tiene que ser no dispersivo. Tiene que ser no dispersivo, pero la pregunta es si se cumple eso. Eso es para decir que la frecuencia, la velocidad de fase es igual a la de grupo. Si el medio no es dispersivo, eso se cumple. ¿Está bien? ¿Sí? Para cada una de las frecuencias. Ojo con eso. A ver, una cosa que tal vez volviendo al problema de lo que vimos hoy. ¿Se acuerdan que una de las cosas que estamos aproximando acá cuando decimos que es no dispersivo es que siempre se genera un rango de frecuencias? Lo que estamos diciendo es de que la variación que hay de la velocidad de fase, porque cada una tiene su velocidad de fase, ¿sí? Cada frecuencia tiene su relación con su K, ¿sí? No tiene por qué ser la misma. ¿Está claro esa idea? De hecho, la relación usual, por ejemplo, es que esto es lineal. Si esto es el doble, esto es el doble, pero bueno, esto sería lo mismo. Pero no siempre es así, también es una aproximación. ¿Estamos? No todas se tienen que estar desplazando con la misma velocidad de fase en la realidad. Lo que decimos es que si ustedes tienen un pequeño espectro de frecuencias, ¿sí? Y no varían radicalmente, todas esas velocidades de fase están más o menos próximas de una de grupo. ¿Está bien? Entonces aproximamos todas las velocidades por una única, que es la de grupo. ¿Estamos? Volviendo a este problema. ¿Qué se puede emitir con un generador de sonido, un generador de señales de sonido, por ejemplo, que se usan para tal vez afinar instrumentos a través de un parlante? Puedo aproximarme bastante a generar un tono puro. ¿Sí o no? Sí. Sí. Digamos, ustedes pueden decir, bueno, estoy generando, digamos, con un buen generador de señales, ¿sí? Una señal eléctrica muy pura en un parlante que es muy fidedigno, que me genera casi una única frecuencia de sonido. Y eso puede ser. Pero ese sonido se propaga ¿en qué? ¿Qué es lo que hay dentro del tubo? Y un gas. ¿Y usualmente cuál? El aire. Claro. Entonces, de vuelta, uno es un juego de aproximaciones. Para decir de que hay una única velocidad de fase, ¿sí? ¿Sí? Que la representar, digamos, o que todo ese rango de velocidades de fase que siempre hay, ¿sí? La podemos representar por una única de grupo, tienen que ver si se cumplen estas condiciones, que están generando una frecuencia bastante pura o un rango muy acotado, y que el aire que está ahí adentro se está comportando como medio no dispersivo. ¿Está bien? Tal vez es un experimento mucho más controlado que el primero, ¿sí? Donde acá esto era golpear en el aire abierto, ahí en el tubo ustedes, por ejemplo, podrían meter un gas particular, podrían meter una atmósfera de nitrógeno puro, por ejemplo. ¿Se entiende eso? Y ahí en ese caso, aunque el ancho de banda sea más amplio, digamos, no pasa nada, digamos, no tendrías que ver ningún cambio, digamos. Más o menos, acá lo que podés controlar muy bien es tu ancho de banda, lo que estás generando, me estás diciendo. Puede ser amplio, pero va a ser puede ser mucho más acotado que lo que haces con tus manos, que es algo totalmente descontrolado en cierta manera.
Está ¿Se bien. entiende? Sí, sí. ¿Está? Nada, no hay una respuesta definitiva a estas cosas, son todas aproximaciones. Cada vez que nos aproximamos a la realidad, yo un experimento, toda esta teoría, digamos, a veces se da de bruces con la realidad. Pero podríamos llegar a decir que sí, que en el punto B estamos más cerca de representar todo con una única velocidad que en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el C tenemos una maravilla de la tecnología, digamos, que suele emitir un color casi único, ¿no? Los láseres se los conoce por emitir un colorcito en particular, una única longitud de onda. ¿Está bien? Y no sé si han visto con Diana cuál es la velocidad de propagación de luz, ¿cómo se le llama? Monocromática. Sí, monocromático es lo que emite el láser. Y la velocidad en la que se emite, la velocidad en la que se propaga la luz, ¿cómo es? La electromagnética. Hay muchas velocidades de la luz. Sí, hay muchas. Velocidad de grupo, digamos. Sí, a Me ver. meto, Víctor, ahí en el chat están tirando, ¿quién es? Facundo. 300.000 kilómetros sobre segundo en el vacío, dice. Perfecto. Gracias, porque no estoy viendo, no lo puedo ver el chat ahora. Bien, es un buen comentario, digamos. Es un número aproximado, pero está muy bien. En el vacío tenemos una única velocidad de la luz, ¿sí? No importa qué longitud de onda esté involucrada, no importa qué frecuencia sea la emitida. En el vacío. Después la luz, cuando se propaga en otros medios, digamos, ahí se pone un poco más complicado. Eso lo vamos a ver, que tienen distintas velocidades para distintas frecuencias en diferentes medios, ¿sí? Tiene su relación de dispersión, el medio que sea, ¿sí? Sea aire, sea vidrio, pero bueno, el aire está bastante próximo de ser como el vacío. ¿Está bien? Si uno no se pone muy quisquilloso. ¿Está bien? Y uno podría tener un láser bastante bueno, con una cavidad muy larga, ¿sí? Y no ser muy, de vuelta, muy molesto con la longitud temporal del pulso, que después es una cosa que vamos a ver la semana que viene, las dos clases que vienen, que son bastante cargadas, ¿sí? De que la longitud temporal también les dice bastante de qué tanto pueden acotar las frecuencias. Si el pulso no es demasiado corto en el tiempo, ¿sí? Y es un buen láser con una cavidad larga, podemos estar casi bastante convencidos de que para casi todos los aspectos el espectro de frecuencias está bastante acotado. Podemos casi decir que emite una única armónica. ¿Está? Así que dentro de los que hemos visto hasta ahora, este parece un caso ideal para decir, bueno, podemos representar todo con una única velocidad, donde todas las velocidades de fase involucradas son prácticamente la misma que la de grupo. La velocidad en que se propaga este pulsito que, como decía el compañero de ustedes, digamos, va a ser esos 300.000 kilómetros por segundo, o más o menos. ¿Está bien? ¿Sí? Hay silencio total. Sí, sí. Bueno, ¿y qué? Alguien que se juegue por el último, que es muy parecido al B. Perdón, ahí por el chat están tirando que el B todavía no se entendió, parece. Ah, ok. Y bueno, podemos tratarlo de ver a partir de que es un poco más limpio. ¿Qué les dice que oscile en un modo de frecuencia conocidos? Que hay una sola frecuencia onda. pura o no sé. Claro, es bastante pura, digamos. Hay una única frecuencia bastante clara. ¿Está bien? Pero mira lo que está tratando de hacer.
está tratando de encontrar la longitud. ¿Se acuerdan que yo les decía esto, ¿no? Que para que resuene, ¿sí? Tiene que entrar una cantidad de ondas, o mejor dicho, la longitud, hay que cubrirla con varias longitudes de ondas, enteras, digamos, ¿no? Que termine entrando un valor entero de longitudes de ondas, no un cachito afuera, ¿no? Digamos, por ejemplo, 4 lambdas exactos. ¿Está bien? Sí. Entonces, si vos sabés justamente con qué frecuencia y qué modo oscila, vos podés ir variando tu fuente y pegarle justo hasta el momento donde escuchás que eso oscile. Eso lo van a ver en el laboratorio. Realmente las cosas mecánicas se mueven mecánicamente, vibra en respuesta, digamos, a esa excitación. Es como que se van a dar cuenta al toque que le están pegando a la frecuencia posta que corresponde a esa cavidad. No me doy cuenta, digamos, cómo la longitud tiene que ver con la longitud de onda, la longitud de Claro. la cavidad, digamos. Sí. Ok. Imagínate, para hacerlo sencillos, imagínate que son extremos cerrados, o digamos, como decía, extremos fijos de una cuerda. Ok. ¿Está bien? Vos sabías que solamente podías poner algunas frecuencias particulares ahí de ondas estacionarias. ¿Te acuerdas? El modo fundamental era el que tenía una única Sí, sí. pancita y la longitud de onda eran 2 veces la longitud de la cuerda. Ese Sí. sería uno de los modos posibles. ¿Se entiende? Sí, sí. Si vos le metés Ya esa lo- frecuencia, eso va a estar resonando esa frecuencia, por así decirlo. La cuerda se va a estar moviendo siguiendo esa excitación. Si Sí, sí. vos No, sí, ya lo movés vi. o excitas un poquito el extremo de una cuerda a esa frecuencia correspondiente, vas a ver que la cuerda sube y baja mostrando una pancita o un valle en el medio, sin ningún otro nodo. ¿Está bien? Después, si aumentás la frecuencia, no va a Sí, responder mucho deberías la ver cuerda hasta que aparece uno con los el nodo en el múltiplos de medio. este ¿Estamos de modo. acuerdo? Sí, sí. Ok. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si es una única frecuencia, ¿qué creen que está jugando acá? ¿Cuál velocidad? La de fase. Claro. Básicamente, digamos, son bastante, o es bastante selectivo, digamos, la cavidad que tiene una longitud para responder en una frecuencia particular. Entonces, si bien por ahí estás emitiendo un rango, ¿sí? La cavidad te responde a una sola de ellas, o un subset de ellas. Muy particular, una única que responde a su longitud, ¿no? Este juego que decíamos, ¿no? Si estás metiendo una frecuencia que responde a 2L, a 1L, a 1/3 de L, pero siempre, digamos, que entra una cantidad entera de longitudes de onda. ¿Está bien? Y atendiendo a las súplicas ahí en el chat, digamos, lo que pasa acá adentro es parecido. ¿Sí? Ese tubo tiene una longitud particular. Acá no es como una cuerda, sino que es un gas en ese tubo, digamos, que si uno hace bien las aproximaciones, se aproxima bastante, digamos, a hacer una cavidad unidimensional muy bonita. ¿Está bien? El punto de esto era nada, jugar un poco con las aproximaciones que hacemos entre este mundo ideal de estos ejercicios y el mundo real. Profe, ¿el Sí. pulso de láser era una velocidad de fase? Podemos aproximar que sí. En realidad, los que trabajamos con láser, te diríamos rotundamente no. Cuando trabajamos con pulsos, sabemos que tenemos bastantes frecuencias. Pero si vos no sos demasiado exigente con la longitud temporal del pulso, vamos a ver que se pueden hacer un rango de frecuencias muy, muy acotado. De hecho, vos el láser, Claro, cuando lo ves de un solo color. No. Claro, o sea, velocidades de fase despreciables entre sí que hacen que sean casi iguales. Claro, sí, están tan próximas, digamos, tan próximas todas las frecuencias que emitís que decís, bueno, todas esas velocidades de fase las puedo resumir en una única de grupo. Una especie de Ok. promedio, por así decirlo. Claro, pero vos decís que en la realidad es muy difícil conseguir algo puro, o sea, es imposible hacer que una frecuencia sea única.
Es literalmente, matemáticamente imposible. Y es lo que vamos a ver la próxima clase. Ah, ok. Ok, perfecto. Es matemáticamente imposible emitir algo, porque todas las cosas para emitirlas, y eso lo vas a ver, está muy relacionado con el tiempo. Siempre alguien tuvo que prenderlo y en algún momento hay que cortarlo, ¿no? Como no teníamos a nadie en el Big Bang para prender el switch, ¿sí? Y 13.400 miles de millones de años no alcanzan, ¿sí? Siempre algo que tenga una duración temporal limitada va a tener un cierto rango de frecuencias. No hay nada que hacerle. Lo vamos a ver eso, como les digo, Diana se los va a presentar las próximas 2 clases. O sea que, perdón, o sea que la luz del láser me determina la frecuencia, ¿no es cierto? Sí, tiene una frecuencia, tiene un color particular. Porque la luz de la luz blanca se descompone en los colores y cada color tiene su frecuencia. Así es. Bueno, gente, les dije que iba a ser corto y quiero tenerme mi palabra. No tengo más que contarles de esta guía, ustedes tienen que hacer esos 3 ejercicios, pero por favor aprovechen el tiempo que tengan esta semana hasta el viernes a las 5, que es el tiempo que pusimos para cerrar el simulacro, para hacerlo. ¿Está bien? Yo ahora les voy a pedir a Fabricio y Pablo que corten la grabación